Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16. En aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey y presentáronse delante de él. Y dijo una mujer: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día después que yo parí, que ésta parió también. Y morábamos nosotras juntas, y ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y me puso a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, mas observé por la mañana y vi que no era mi hijo al que yo había parido. Verso 22. Entonces la otra mujer, esta es mujer número 2, la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante de el rey. Hasta el verso 22. Y esa es la disputa que tienen estas dos mujeres. Y aquí en el comentario de ArtScroll, gracias, dice: dos mujeres innkeepers, se traduce como mujeres que atienden una casa de huéspedes o algo así. No lo traduce tanto como mujeres de la vida alegre, como lo dice la versión en español, pero voy a leer qué dice aquí a partir del verso 16. Ok, aquí está. Dice: el rey Salomón le muestra su grande sabiduría a toda la nación. Este famoso incidente de dos mujeres que estaban reclamando que una criatura era la primera oportunidad del rey Salomón de mostrar la extraordinaria sabiduría que el Eterno le había otorgado. Esto es un comentario del rabí Radak. Como se sugiere anteriormente, el entendimiento del rey Salomón en cuanto a su corazón lleno de sabiduría significaba más que un conocimiento que uno adquiere leyendo libros o obteniendo un conocimiento por el estudio. Su decisión en este caso nos muestra un profundo punto de vista en lo que se refiere a, a dar un fallo muy relacionado con el carácter del ser humano. Verso 16. Dos mujeres innkeepers o que atendían una casa de huéspedes, etcétera. La traducción que nos enseña el Targum nos dice que eran mujeres a cargo de una casa de huéspedes, no tanto como mujeres rameras o prostitutas. Más comúnmente, sin embargo, la palabra sonot, donde viene zona, es traducido como rameras, lo cual es como el Rabí Abarbanel lo interpreta también. El Rabí Abarbanel comenta que la escritura menciona su ocupación para mostrar que todos aquellos que buscan justicia se les permitiría acceso al rey. Y esta es una manera de probar de que aún estas mujeres que posiblemente se dedicaban a este tipo de vida, también tenían derecho de venir a mostrarse delante del rey como cualquier otras personas. En el verso 18 nos dice: en el tercer día yo di a luz. Ya que nadie vivía en la casa, no había testigos. Dice aquí: el tercer día yo di a luz y esta mujer dio a luz también y estábamos juntas y no había nadie más con nosotros en la casa, nada más estábamos las dos en la casa. Y el comentario continúa hasta el verso, se va hasta el verso 22, donde dice: pero otra mujer dijo: no es así, mi hijo es el que vive y tus hijos es el que ha muerto. Como al contrario de la primera mujer, esta está siendo más directa y está resumiendo lo que está hablando delante del rey. Ella estaba mintiendo y tal vez tenía miedo de que hablar mucho pudiera ser algo que la iba a delatar. Esto es lo que piensa el rabí Abarbanel. Entonces, aquí tenemos estas dos mujeres que están disputando. Una dice que
que estando dormidas, ah, el hijo de la otra mujer número 2 murió, y la mujer número 1, cuando despertó para amamantar a su criatura, ya tenía la criatura muerta y vio que no era la de ella, que era de la otra mujer que se lo había cambiado. Entonces, aparentemente esta es la mujer que va a la corte delante del rey Salomón demandando justicia para su caso. O en otras palabras, los rabís dicen, esta es la demandante, mujer número 1. La mujer que se está defendiendo es la mujer número 2. Y dice, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo, tráiganme un cuchillo. Y le trajeron al rey un cuchillo. Y enseguida el rey dijo, partan por medio al niño vivo y denle la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer cuyo era el hijo vivo habló al rey, pero no sabemos, las dos dicen que su hijo es el hijo vivo. Entonces no nos especifica el profeta, creo que es el profeta um, Jeremías, el autor de estos libros, Primera de Segunda de Reyes. No nos especifica cuál es la mujer de las dos, si la demandante o la que se defiende, o la mujer 1 o la mujer 2. Nada más nos está diciendo que y la mujer cuyo era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, oh, Señor mío, darle a esta al niño vivo y no lo maten. Mas la otra dijo, ni a ti ni a mí, que lo partan. Y entonces el rey respondió y dijo, denle a aquella al hijo vivo y no lo maten, ella es su madre. Y todo Israel escuchó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él Hakma, sabiduría de parte del Eterno, o sea, Hakma, Eliona, que el Eterno le estaba dando sabiduría de lo alto para que juzgara a la nación. Y esta es la narrativa al final del capítulo 3 respecto a estas dos mujeres, cosa que lo difícil es que el mismo autor, en este caso el profeta Jeremías, nos está diciendo que la mujer a quien le pertenecía el hijo vivo habló al rey, pero no nos dice si es la 1 o la 2, la demandante o la que se defiende. Y el rey Salomón, en su sabiduría, dicen los rabís, desde el principio que escuchó el caso, él ya sabía quién era la mujer que estaba mintiendo y quién era la mujer que estaba diciendo la verdad. Sin embargo, las dejó que continuaran en su diálogo, exponiendo cada una sus razones para el caso, y de esa manera él iba a tener, no solamente él ya sabía, pero necesitaba tener testigos y los demás que están escuchando y tomando nota del asunto para poder emitir un fallo en base a lo que está escuchando. Y el rey dijo, tráiganme la espada y corten al niño en dos. Y, uh, y la mujer 2 dice, mi señor, dicen los sabios de Israel, que la mujer a quien le pertenece al niño no es la mujer 1, sino la mujer 2. La mujer que es muy breve y directa, ella es la madre del niño, dicen los sabios de Israel. Dice, denle ahí al niño que no lo mate. Y la mujer 1, que es la demandante, dijo, córtenlo en dos y que no sea ni para ella ni para mí. Y los sabios de Israel dicen, ¿cómo es que el rey Salomón supo cuál de las dos mujeres? Las dos aparentemente están diciendo su propia verdad y las dos dicen que de ellas es la criatura que está viva y que a ninguna le pertenece el que está muerto. Y el rey Salomón dice, a esta mujer que está diciendo que no lo maten, ella es la madre, pero no nos dice el texto cuál es. Y él sabe que quien presenta su defensa o su razón, ella misma demuestra en su manera de hablar a quién le pertenece la criatura viva. Entonces, la primera mujer está diciendo que, verso 20, y tomó mi hijo junto a mí, estando yo tu siervo durmiendo, y lo puso a mi lado, y me puso a mi lado su hijo muerto. Y como me levanté por la mañana para dar pecho a mi hijo aquí que estaba muerto, mas observé la mañana y vi que mi hijo que había parido y está diciendo muerto, muerto, muerto. Mas la otra mujer no está dialogando mucho, simplemente dice, la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive.
y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces el rey Salomón supo interpretar que en base a lo que se esconde en el corazón de las personas, cuando estamos tratando de obtener un fallo o el favor delante, en este caso del rey Salomón, obtener un beneficio, en primer lugar, el rey Salomón no iba a matar a la criatura, no la iba a partir en dos, simplemente estaba viendo cómo estaba tomando el curso, la discusión entre las mujeres, y quería saber cuál era la reacción de estas dos mujeres. Y lógico que la mujer que tiene entrañas de misericordia por la criatura, que es la madre, no va a querer que le haga ningún daño a la criatura. Y, y el rey Salomón, dicen los sabios de Israel, que supo discernir que quien habla directo y sabe en la situación y no está inventando, lo primero que sale de su boca es la defensa de las circunstancias que le rodean. Y la otra mujer simplemente presentaba el muerto, el muerto, el muerto. O sea, ella es la madre del niño muerto. Y la otra mujer dijo, no, el mío es el vivo. Primero que habló fue decir la circunstancia, que la criatura viva era la de ella y el muerto era el de la otra madre. Y el rey Salomón supo que esta mujer que habla constantemente de vida y no habla mucho ni explica mucho, ella es la madre, porque quiere que la criatura viva. Entonces, esto es lo que los sabios nos enseñan, que, que la mujer que fue acusada, ella es la madre de la criatura. Y también nos dicen los sabios de Israel en este sentido, que la mujer nunca cambió los niños, sino que la madre que tenía el niño vivo siempre lo tuvo con ella. Y la mujer que estaba demandando mató a su propia criatura y entonces vino delante del rey y expuso toda esta mentira diciendo, y ella nos cambió en la noche, pero en realidad nadie cambió nada, sino que la mujer que tenía la criatura viva estaba defendiendo a su propia criatura teniéndola a ella y nunca las cambió. Pero la otra mujer quiso engañar al rey Salomón y quiso engañar a la comunidad, engañándose a sí misma. Y a través de su boca, como dice la escritura, por tu propia boca te juzgo. Ella continuamente decía, el mío, el de ella es el muerto, el mío es el vivo. Y ella misma se delató en su manera de expresar la defensa, que ella estaba inventando todo este caso. Entonces, los sabios de Israel dicen que inmediatamente que el rey Salomón dijo, denle, uh, dice el rey Salomón, denle a esta el niño vivo y no lo maten. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti que lo maten. Y el rey entonces respondió y dijo, denle a aquella al hijo vivo y no lo maten. Ella es su madre. Y la Gemara dice que en ese momento se escuchó una voz de lo alto que se llama una bat call, una voz hija, que es la manera más baja, o sea, en el grado de hablar el Eterno, es una bat call, una voz hija o una voz que se escuchó de lo alto y que dijo, lo que Salomón decretó, eso es. Eh, esa mujer es la madre. Y los sabios de Israel dicen que 3 veces se escuchó una voz de lo alto testificando lo que se había dicho. Una de ellas es cuando Yehuda y Tamar estaban acusando a Tamar que había concebido y no sabían, estando ella sin casarse y siendo hija de un Cohen, en este caso de Shem, el hijo de Noach, esta mujer siendo hija de Melquisedec, se encuentra que está encinta y no está casada. Y fueron y le dijeron al jefe del Sanedrín, que es Yehuda, el más grande sabio de su generación, tu nuera ha concebido y no está casada. Y el decreto es, de acuerdo a la Torá, que si una hija de un Cohen uh, es encontrada haciendo inmoralidad, tiene que ser muerta por quema. Y habíamos dicho que la quema es poniéndole una pieza de metal, de plomo al rojo vivo en su garganta para asfixiarla. Es una muerte dolorosa, pero rápida, dice la Gemara. Y cuando ella dice a quien le pertenecen estas prendas, él es el padre de la criatura. Pero ella no avergonzó públicamente a Yehuda. Y Yehuda dijo, ella
es más justa que yo. Ella tiene razón. Y que cuando él dijo esto, se escuchó una voz, una bat call de lo alto, que testificó el Eterno, Mimeni. Y de igual manera yo opino que Tamar es más justa que Yehudá. Y esa es otra ocasión. Y son tres ocasiones: la del rey Salomón, el asunto de Tamar con Yehudá, y en Primera de Samuel, cuando el profeta dice que nunca ha tomado ni un asno de nadie. Y se escuchó una bat call que dijo, es verdad, Behemet, él nunca ha tomado nada de nadie. Entonces, tres veces se ha manifestado el testimonio de lo alto, y en este caso como un sello, diciendo, Tamar es más justa que Yehudá. En este caso, el rey Salomón lo que decretó es verdadero. Y cuando algo se decreta como aceptado de parte del cielo, al igual aquí también en la tierra, todo lo que es atado en el cielo es atado aquí en la tierra. Es lo que el Mesías nos enseña. Y en ese contexto, cuando el rey Salomón decretó y dijo, entréguenle a ella la criatura viva, porque ella es su madre, entonces toda la comunidad entendió la sabiduría que el Eterno le había dado al rey Salomón, y entendieron que tenían que aceptar su reinado. Y de esta manera, cuando la sabiduría llena todo el entendimiento, en este caso de un individuo, el Rambam nos dice en las leyes de los reyes que solamente cuando venga el Mesías es superior al rey Salomón en sabiduría. Y el mismo Yeshua lo dice, que la generación de los tiempos finales se levantará en contra de las demás generaciones. Dice, porque así como Salomón, vino la reina del sur para ver la sabiduría de Salomón, dice, y he aquí alguien mayor que Salomón. En otras palabras, cuando la sabiduría eliona, o la Hagma eliona, la sabiduría de lo alto que el Eterno otorga, en este caso al rey Salomón o al Mesías, se manifiesta, es porque tiene algo en común. O sea, la sabiduría de Salomón es nada más para testificar acerca de la sabiduría que tendría el Mesías cuando él viniese aquí a la tierra. Y eso es precisamente lo que el pueblo entendió, que no había sabiduría como lo que ahora destilaba de los labios del rey Salomón. Y cuando ellos entendieron eso, aceptaron sobre sí mismos el yugo del reino de los cielos, porque el rey Salomón es un prototipo de el Mesías. Y de igual manera el Mesías dijo, he aquí alguien mayor que Salomón. Y solo quiero enfatizar antes de ir a otro punto, que esas mismas palabras nos lo dice Primera de Corintios acerca de la sabiduría de lo alto. Dice en el libro Primera de Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciarles el testimonio, el edut del Mesías, porque no me propuse saber algo entre ustedes, sino a Yeshua HaMashiach y a este crucificado. Y estuve yo con ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra elocuente de humana sabiduría, de Adam Eliona, no con sabiduría de hombre, más con demostración del Ruach HaKodesh y de Giburá, de poder, para que su imuná, su fe, no esté fundada en Hagma, Hagma o sabiduría de hombres, sino en el poder, en el poder del Eterno, Gibura Elión. Sin embargo, hablamos de Hagma, sabiduría, entre los que son como nuestro patriarca Jacob, que era un hombre yashar, recto, y era perfecto. Creo que la palabra tamé, que era perfecto, estaba en perfección. Y aquí dice el verso 6 de Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos Hagma entre los que son perfectos o rectos. Y Hagma, Behagma, no de el Olam Hase, no de este tiempo, ni de los príncipes de este tiempo, de este siglo, que se deshacen, o sea, que son perecederos. Verso 7, mas hablamos
sabiduría eliona. Hakma eliona, la sabiduría del Eterno. En Sod, en misterio. La sabiduría oculta, por eso se llama Sod, sabiduría que está escondido, la cual el Eterno predestinó antes de los tiempos para nuestra gloria, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, del Olam Haser, este tiempo presente, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que el Eterno ha preparado para aquellos que le aman. Mas, sin embargo, el Eterno nos lo revela a nosotros por medio del Ruach HaKodesh, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del Eterno. Y esta es la sabiduría eliona, la sabiduría que viene de lo alto, que no viene de los hombres, sino que viene del Eterno directamente. En este caso le dio al rey Salomón para juzgar con justicia a la nación de Israel. Y habíamos visto la semana pasada que no tiene el mismo peso moral, no sé si pueda decirlo de esa manera o hacer una declaración así, porque todo es importante, pero los sabios nos enseñan que no es lo mismo que un juez de las naciones que puede ser corrompible por soborno, etcétera, no tiene el mismo peso que un juez de Israel, porque el juez de Israel lleva la responsabilidad de respaldar lo que la santa y bendita Torah nos dice. Entonces, un juez de Israel no puede cometer error, no puede juzgar a un judío, a un israelita de una manera a la ligera, si podemos decirlo así, porque no está representando la ley de una nación, de una democracia, etcétera. Está representando la justicia de lo alto que el Eterno da a un pueblo santo, por lo cual tiene mucha responsabilidad el juez. Y en este caso, el rey, el flamante joven de rey de apenas 13, 15 años, está emitiendo un juicio a su corta edad, sin tener tanta aparente experiencia delante de la nación, pero ya la nación está temiendo la manera de cómo este rey, Salomón Hamelech, está haciendo demostración de la sabiduría eliona, la que viene de lo alto. Y esta, esta forma de cómo se expuso el caso, él las está dejando hablar. Y quien presenta al hijo vivo, ella es la que es la madre, y la que lo está presentando muerto es la que está mintiendo, aunque es la que llevó el caso a la corte. Y los sabios de Israel nos dicen que en el tratado Baba Metzia del Talmud, la Gemara nos enseña que el rey Salomón utilizó una técnica que viene en el tratado Baba Metzia. Y en el tratado Baba Metzia, no fui a buscarlo, pero dicen los sabios de Israel en un comentario que en ese tratado se muestra cómo se debe emitir un juicio o cómo se debe sopesar un caso cuando un objeto es traído delante de los sabios de Israel y dos personas, por ejemplo, traen en este caso un talit y las dos personas dicen el talit es mío y el otro dice no, el talit es mío, no es tuyo, es mío. Y yo lo conozco porque es de tal color y de tal medida. La otra persona, sí, esa es mi medida y es mi color también. Y este es mi talit. Y como es una prenda santificada, es un manto de oración, tiene que tratarse con respeto, como lo que representa. Los sabios de Israel nos dicen que los rabís, cuando está el servicio de oración en la sinagoga, hoy en día, en tiempos modernos, muchos jóvenes traen su celular y ahí están leyendo, o traen su iPad y ahí están viendo el famoso iPad que tiene ArtScroll, que ya tiene inyectado todos los libros del Talmud, los Midrashes, el Tanaj, el Humash, etcétera, etcétera. Y muchos traen eso para no cargar tanto libro. Y el Rabbi Weinberger dice en una de sus enseñanzas, de sus audios, dice, yo les pregunto a los jóvenes, ¿y qué? ¿Vas a besar el celular cuando cierres lo que estamos leyendo? ¿Vas a besar el iPad? A menos que el celular sea para uso exclusivo del servicio en la sinagoga, tal vez puedes hacerlo. Pero si lo estás usando para otras cosas, no tiene el mismo peso que traer el libro y besar el libro que tiene el nombre divino, dicen los sabios de Israel. Entonces, en este contexto,
cuando entramos a un hogar, besamos la mezuzá, porque el nombre del Eterno está ahí. Cuando pasa el Sefer Torah junto a nosotros, dicen los rabís, tontos, ¿van a besar el Sefer Torah con el celular o con el iPad? Lo puedes tocar con tu talit o con tu sidur o con el humash, pero eso de tocarlo con el celular no lo puedes hacer porque no es un instrumento santificado 100% para uso exclusivo del servicio al Eterno. Entonces la Hagmá Eliona nos enseña todos estos detalles y en un caso en Baba Metzia, cuando se va a disputar un objeto, dicen entonces partan el talit, denle la mitad a cada quien para que de esa manera oren. ¿Quién va a poder o quién va a querer haláquicamente orar con medio talit puesto sobre sus hombros? No se puede hacer. Y es lo que el rey Salomón utilizó este principio. Si un talit es apreciado por su servicio en cuanto a cómo nos presentamos delante del Eterno, bendito sea su nombre, es la cámara secreta en la que nos envolvemos, ¿cuánto más va a ser la vida de una criatura? Aplicó esta técnica. Vamos a juzgar este caso conforme a cómo se trata un objeto. Y trató el caso del niño como si fuera un objeto, partiéndolo por la mitad, que no lo iban a partir, como tampoco se parte un talit por la mitad. Y en este sentido, la sabiduría eliona que el Eterno da, en este caso al rey de Israel, pudo hacer acto de presencia y demostrar quién era la mujer que mentía y quién era la que estaba sin hacer mucho alarde, simplemente diciendo el vivo es el mío, el muerto es el de ella. Y de esa manera, cada quien por su manera de expresar, nos delatamos delante de nuestro amado Mesías, en este caso, que es superior a Salomón. Y Salomón aplicó esta regla en la casa de juicio y de esa manera pudo dar el veredicto. Y los sabios de Israel, ¿qué hubiera pasado si las dos decían lo mismo? El vivo es el mío, el vivo es el mío. El rey Salomón de todas maneras sabía quién estaba diciendo la verdad y quién estaba diciendo la mentira. Entonces, este es el famoso caso de las dos mujeres en la disputa de la criatura. No sé si alguien tiene un comentario antes de pasar a otro tema del capítulo 4. Voy a continuar leyendo en el capítulo 4. Dice, y fue pues el rey Salomón, rey sobre todo Israel. Y estos fueron los príncipes que tuvo. Azarías, el hijo de Sadoc, el Cohen. Elioref y Agías, hijo de Sisa, eran escribas. Josafat, hijo de Agilud, que era el canciller o el secretario particular del rey Salomón. Benaía ben Jehoiada, ya habíamos hablado mucho de este varón, era el zar, ya no fue el nombre, el general del ejército, zar Sabá, el general de los ejércitos del rey Salomón. Y Sadoc y Abiatar eran los Kohanim, los Kohen Gadols, Sadoc y Abiatar. Verso 5, Azaría ben Natán estaba por encima o a cargo de los gobernadores de todo el reino. Sabud ben Anatán era el principal oficial, pero era amigo del rey Salomón. Ahishar era el mayordomo y Adoniram ben Abda era a cargo de la Secretaría de Hacienda, cobrando los impuestos. Y esto es todo el séquito, si podemos decir, todo el gabinete del rey Salomón, que a su corta edad tenía que rodearse de gente sabia y temerosa del Eterno para poder regir a una nación santa. Verso 7. Y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de estos estaba obligado a abastecerlo por todo un mes de todo el año. Esa era la tarea de cada gobernador en todo el territorio del reino de Israel. Y estos son los nombres de ellos. El hijo de Hur en el monte Efraín, hijo de Decar en Macás, Albim, en Bet Shemesh y en Elón y en Bet Hanán. El hijo de Gesen, Arubot. Este también tenía a Soco y a toda la tierra de Efe. El hijo de Abinadab
en todos los términos de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón, o sea, era yerno del rey. Bana, hijo de Ahilud, en Taanach y Megiddo y en toda Bet-Shan, que está cerca de Seretán, por bajo de Jezreel, desde Bet-Shan hasta Abel Meola y hasta la otra parte de Jocmeam. El hijo de Geber en Ramot de Galad. Ese también tenía las ciudades de Jair, hijo de Manashe, las cuales estaban en Galad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Bashán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Y Ahinadab, hijo de Ido, en Mahanaim, Ahimás en Neftalí, ese tomó también por mujer a Besamat, hija de Salomón, Baana, hijo de Husai, en Asher y en Alot, Josafat, hijo de Parúa, en Isachar, Shemei ben Ela, en Benjamín, Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galad, en la tierra de Shejón, al rey de los amorreos, y de Og, el rey de Bashán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Verso 20. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto a la mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. En otras palabras, el reino estaba unificado en tiempos del rey Salomón, y muchos dicen que en ese tiempo no se aceptaban conversos, porque cuando todo está en perfección, porque ibas a querer gente ser parte del pueblo de Israel. Va a ser por conveniencia, no por amor. Mas, sin embargo, se aceptan conversos cuando el pueblo está siendo perseguido. Y se le hace la pregunta del Beit Din: ¿por qué quieres ser parte del pueblo de Israel? Sabes que donde quiera nos persiguen y nos quieren matar. Y si la persona dice, estoy dispuesto a morir por el pueblo de Israel, entonces los jueces ven que es sincero su testimonio y pueden emitir el decreto de aceptarlo a que haga su conversión. Pero en tiempos del rey Salomón dicen los sabios que no se aceptaban conversos, y era plenitud en el reinado. Verso 21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que él vivió. Verso 22. La mesa, la despensa del rey Salomón era cada día 30 cors de flor de harina fina, y 60 cors de harina regular. Y había tratado de hacer una tabla aquí para darnos una idea, pero 30 cors en hebreo se le llama 30 soles o harina fina, como la que se trae para el pan que presenta el Kohen Gadol en el Beit HaMikdash, en el santuario. Y 30 cors, un cor, perdón, equivale a 30 seas, y 6 kafs equivalen un sea, y 4 lugs equivalen un kaf, y 6 huevos equivalen a un lug. En otras palabras, 6 huevos, que es un lug, y 4 lugs hay en un kaf, quiere decir que son 24 huevos en un kaf. Y 6 kafs están en un sea. 24 huevos por 6 son 144 huevos en un sea. Y 30 seas son un cor. Eso equivale, 30 seas, que es un cor, son 4,320 huevos, que es por un cor. Pero lo que se traía de harina fina al rey eran 30 cors de harina. En otras palabras, 30 cors de harina son 129,600 huevos. Y según yo lo traté de calcular, son 10,800 docenas de huevos. Y hoy en día mueven los huevos por cajas de 30 docenas. En una caja vienen 30 docenas. En otras palabras, serían 360 cajas de 30 docenas, lo que equivalía a 30 cors de harina fina. Pero de harina regular era el doble, 60 cors de harina regular. En este contexto serían 720 cajas, cada caja con 30 docenas de huevo. Esto era lo que se necesitaba para la mesa diaria de todo el séquito o del rey Salomón. Su despensa
era cada día 30 cors de flor de harina fina, verso 22, y 60, o sea, el doble de harina regular. Y también se deberían traer, verso 23, 10 bueyes engordados y 20 bueyes que pastaban en el campo. O sea, 10 domésticos y 20 que estaban libres en el campo. 100 ovejas, no contando los ciervos o los venados, etcétera, los animales kosher que andan en el campo libres, no contando las cabras, búfalos y las aves salvajes que traían a la mesa del rey. Los sabios de Israel nos dicen en la Gemara que posiblemente medio tráiler de cajas de huevo es lo equivalente a la harina que se traía diario para el rey Salomón. Y también, aparte de esto, los 10 bueyes engordados y los 20 bueyes de pasto, las 100 ovejas, sin contar los ciervos, cabras, búfalos y aves engordados. Todo esto era simplemente para poder polvear las cazuelas de harina del reino del rey Salomón. No era la comida en sí, nada más era para preparar los utensilios para hacer la comida. Y la carne de los animales era nada más para darle un poco de sazón a la comida que se iba a hacer. Podemos imaginarnos la cantidad de opulencia que había en tiempo del rey Salomón. Esto es lo que nos dice la Gemara. Solo era para darle como tipo consomé que le pones al caldo que estás haciendo. Esto es lo que equivale todo esto que está narrando el profeta aquí en Primera de Reyes. La Gemara en Baba Metzia dice que cuando Abraham alimentó a los ángeles era una cantidad mayor de comida. Y Salomón gobernaba de un lado del mundo hacia el otro lado del mundo. Él gobernaba a toda la tierra, todo en su tiempo, de un lado del mundo a otro. Unos dicen que cuando dice que estaba reinando desde Tipsa hasta Gaza, los sabios dicen es que Tipsa era un punto y Gaza estaba al otro lado y él gobernaba de un lado hacia el otro. Otros dicen no es que estaba de un lado hacia otro, es que estaban bien juntos Tipsa y Gaza. Pero así como él gobernaba dos ciudades que están muy juntas una de la otra, así gobernaba a toda el globo terráqueo. Esa es la manera en cómo ellos lo interpretan. Y él gobernaba sobre todos los reyes de la otra parte del río y tenían shalom por todos lados a su alrededor. O sea, había paz en el reino del rey Salomón, valga la redundancia, pero esta es la opulencia en la cual se vivía en tiempo del rey Salomón. Y Yehudá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de la vid y debajo de la higuera. Y sabemos que esta es una frase de la era mesiánica. Es precisamente la frase que le dicen a Natanael. Hemos encontrado al Mesías ben Yosef, o sea, al siervo sufriente, al Mesías ben Yosef. Nos están refiriendo, el hermano Joseph Good nos enseña, dice él, no creo que se esté refiriendo que el hijo de José, el esposo de María, sino se está refiriendo al Mesías sufriente, que es el Mesías que habitó en Egipto, José o Joseph, que estando en el entorno de hechicería y de oscuridad, aún así, él pudo, en base a su amor a la Torah, permanecer firme. Entonces le dijeron a Natanael, hemos encontrado al Mesías ben Yosef, y dijo, ¿dónde? De Nazaret. Y dice, de Nazaret puede salir algo bueno, y dicen, ven y ve. Y cuando viene Yeshua, le dice aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Voy a tratar de leerlo, viene creo en el libro de Juan. Y dice Natanael, ¿de dónde me conoces, Señor? Y Yeshua le dice, antes de que creo que Pedro y Andrés te llamaran, te vi cuando estaba debajo de la higuera. Y entonces le contesta Natanael, tú eres el rey de Israel. Si viene en el capítulo 1, perdón. Y dice el verso 42. Tú eres Kefas, dice el verso 43. Al día siguiente,
Quiso Yeshua ir a Galilea y encuentra a Felipe, al cual le dijo, sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe encontró a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá y los Nabaim a Yeshua, el hijo de Yosef de Nazaret. Y los literalistas preguntarían, ¿dónde en la Torá habla de Yeshua, hijo de Yosef? Porque los saduceos dicen que no creen en la era mesiánica porque eso no viene en la Torá ni en los profetas. Ellos, perdón, no creen en los profetas, solo creen en la Torá. Entonces, aquí tenemos que entender que los que están dando el testimonio no son saduceos, sino fariseos. Moshe escribió en la Torá y en los profetas acerca de Yeshua, el hijo de Yosef de Nazaret. Y le dice Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dice Felipe, ven y ve. Y Yeshua vino a venir hacia Natanael y le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Yeshua y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el Melech Israel. Y respondió Yeshua y le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿has creído? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto te digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles del Eterno que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y siempre enfatizo lo que me enseñó el hermano Joseph Good, que solamente podemos interpretar este versículo en base a lo que viene en el libro del profeta Micah o Miqueas, y creo que es en el verso 4, lo voy a leer. También en Zacarías viene ese concepto, pero en Miqueas capítulo 4 habla acerca de la era mesiánica. Y voy a ver Miqueas capítulo 4 dice, y acontecerá en lo aharit yamim, en los postreros de los días o de los tiempos, que en el monte de la casa del Eterno será constituido por cabeza de todos los montes. Y dice, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno, y juzgará entre muchos pueblos. Y verso 4, y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien le amedrente, porque la boca de Adonai Tsebaot lo ha hablado. Entonces, aquí está hablando, verso 6 dice, en aquel día, dice el Eterno. Sabemos que aquel día se refiere al día del Eterno, el día del juicio o la era mesiánica o el Shabbat milenial. Y aquí el Mesías le está diciendo a Natanael que cualquiera que haya sido su oración cuando él estaba debajo de la vid y debajo de la higuera, que todo el mundo sabe en la literatura rabínica que cuando un judío piadoso se metía en ese tiempo debajo de la vid o de la higuera, era para orar la venida de la era mesiánica, porque eso habló el profeta Miqueas y Zacarías, etcétera, etcétera. Entonces, estar debajo de la vid y debajo de la higuera es tener una visualización de la era mesiánica. Y eso es lo que Salomón está dándonos a entender aquí en este contexto, que dice el verso 25 de Primera Reyes 4. Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersheba, todos los días de Salomón. Aquí está hablándonos en misterio de la era mesiánica, si es que sabemos interpretar el texto. Pero si rechazamos la ley oral y nos deshacemos de los comentarios rabínicos, etcétera, vamos a leer el libro de Juan sin entender el contexto que está hablando Yeshua con Natanael, y tampoco vamos a entender lo que dice aquí debajo de la higuera, Primera de Reyes. Entonces es importante todos estos conceptos. Verso 26. Tenía además de esto Salomón 40,000 caballos en sus caballerizas, que eran para sus carros, y 12,000 hombres de a caballo en su ejército. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. O sea, en la era mesiánica nos sentaremos con el Mesías a comer en la mesa. Es lo que estos versículos nos están tratando de ilustrar.
la opulencia del reinado salomónico es solamente una probada de la era mesiánica cuando el Mesías venga e instituya el reino aquí en la tierra. Verso 29. Y dio el Eterno a Salomón Jacma, sabiduría, y prudencia muy grande, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y los sabios de Israel nos interpretan en este contexto que así como el Eterno le dijo a Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, que sus descendientes serían como la arena del mar, así sería la descendencia de Abraham. Y en este contexto sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, es una promesa de ser en cantidad como la arena del mar. Y los sabios interpretan en este contexto que lo que está tratando de decir el verso 29 es que la sabiduría del rey Salomón era equivalente a toda la sabiduría junta de todos los hombres de Israel, sabios y no sabios. Todo el entendimiento y la anchura del corazón del rey Salomón equivalía a la suma total de toda la sabiduría del pueblo de Israel. Verso 30, que fue mayor que la sabiduría de Salomón, que la de todos los sabios de Oriente. Los sabios de Israel dicen que en el Oriente había los supuestos sabios de Oriente, los de Babilonia y todos los sabios que había, no del pueblo judío, sino los que observan las estrellas, los que están en Mesopotamia y toda esa área, todos los que dicen conocer los misterios en base a las ciencias ocultas. Los sabios nos dicen que Salomón tenía tanta sabiduría que sabía interpretar más allá de lo que ellos interpretaban. No practicaba él eso, pero sabía más que todos ellos aún así. Dice, y aún tenía más sabiduría que toda la sabiduría de todos los egipcios. Y dicen los sabios de Israel que cuando el rey Salomón, el Eterno le dio la bandera libre, el banderazo para que construyera el santuario, el rey Salomón, que se había casado con la hija del faraón, le mandó pedir a su suegro 30,000 hombres para la construcción del santuario, para ponerlos a trabajar, a labrar tierra, etcétera, perdón, piedra, etcétera, etcétera. Y cuando el faraón escuchó esta petición de Salomón, le dijo a sus hechiceros, quiero que investiguen en los astros o como quiera que ellos lo hacían, que necesitamos entregarle a Salomón 30,000 hombres egipcios, pero que no perdamos nuestra fuerza laboral. Hay que entregarle los que van a morir este año. Y así se los mandamos. Y estos hombres hicieron la lista de acuerdo a lo que ellos vieron y eligieron 30,000 hombres para enviárselos al rey Salomón. Cuando estos hombres llegaron delante del rey Salomón, él inmediatamente al verlos supo que tenían una señal de muerte encima de ellos. Él supo interpretarlo y le dijo a sus siervos, entréguenle a cada uno una túnica en la cual se envuelve a una persona cuando fallece y regrésenselos al faraón en Egipto. Y envíenle esta nota también. Y la nota que enviaron el rey Salomón le dijo a su suegro, ¿qué acaso no tienes suficientes túnicas para muerto en Egipto que me envías estos que van a morir en este año? Aquí te los regreso junto con su túnica, no los necesito. Necesito 30,000 que puedan trabajar en la casa del Eterno. Y Salomón tenía en este contexto más sabiduría que todos los egipcios. Verso 31. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán es Rajita y que Emán Jalcol. Tenía más sabiduría que todos ellos. Y no recuerdo bien lo que dice la Gemara respecto a estos nombres, pero ellos interpretan que tenía más sabiduría aún que Abraham Avinu y aún tenía más sabiduría que Moshe, Cajol y Edman y Caljol. Se refiere en el Midrash a Abraham y a Moshe. Dice, y Darda, tenía más sabiduría que Darda, los hijos de Mahol. Y los sabios de Israel dicen que esta es la generación del desierto, la generación a los cuales el Eterno les dijo que el tikkun o la reparación por haber construido el becerro de oro
ahora lo que ellos tenían que hacer para poder reparar ese error era construir el santuario. Y el Eterno le permitió a esa generación del desierto que tuvieran sabiduría, tanta sabiduría que las mujeres de esa generación hacían el hilo de lana sin cortarle la lana a las ovejas. Aún estando la lana y las ovejas pastando, estas mujeres en su sabiduría sabían cómo sacarle el hilo a la oveja sin trasquilarla a la oveja, sin cortarle la lana. Y toda la sabiduría de Bezalel, que construyó el Mishkan, toda la sabiduría de Joliab, de la tribu de Dan, que ayudó a Bezalel a la construcción del santuario, en este caso del Mishkan, toda la sabiduría de esta generación del desierto. Salomón tuvo más sabiduría que Abraham, que Moshe, que la generación del desierto de ese tiempo. Y aún dicen los sabios de Israel que tuvo más sabiduría también que José cuando estuvo en Egipto. En otras palabras, la sabiduría del rey Salomón era sabiduría, como lo dice la escritura, como no tuvo otro hombre antes que él y después de él, de lo cual el Rambam en sus leyes Hilkot Malachim, leyes de los reyes de Israel, en sus estudios que hace Maimónides o el Rambam, él dice que solamente el Mesías es superior en sabiduría a Salomón en todas las generaciones. Y el mismo Mesías nos lo dice en uno de los evangelios dice que la reina del sur vino a conocer la sabiduría de Salomón, dice él, y aquí alguien mayor que Salomón delante de ustedes. ¿Cómo darle el peso a las palabras del Mesías sin conocer todos los conceptos y las pinceladas de información que nos da la Gemara y el Midrash acerca de la grandeza y la opulencia del reinado en tiempo de Salomón, para poder tener una idea al menos de cómo será la era mesiánica y cómo fue la grandeza del Mesías cuando pisó la tierra? Y dice, el reino de los cielos está aquí, pero en parte, porque es un reino inconmovible, pero tiene apenas que ser fundamentado, transformando el corazón de los creyentes. Y la gente hoy en día, desgraciadamente, no entiende estos conceptos cuando viene de la teología cristiana o venimos de las diferentes teologías, y algunos dicen, ahora estoy en raíces hebreas, pero no estoy de acuerdo con el Midrash, con la ley oral, y desechan todos los dichos de los sabios de Israel, y lo que hace uno simplemente es privarse de un entendimiento. Y mucha gente se priva de todo este entendimiento y dice, no quiero saber de eso. Y como no puedo entender tampoco el Nuevo Testamento, y dice la gente, y como no tengo evidencia si es verdad, si es veraz o no es veraz, y la traducción es buena o es mala, mejor me apego al judaísmo. Y no sabiendo a estas personas que en el judaísmo sí se explica acerca de la era mesiánica, sí se explica de la venida del Mesías. El que tú no quieras interpretar o asociar las cosas, que del punto A al punto B solamente hay una línea recta y no puedes andar dando vueltas. Y si sabes que hay un solo nombre debajo del cielo y que no se contradice el Brit Hadashah con los escritos de los sabios de Israel ni con la santa y bendita Torá, las cosas están ahí, pero la gente voluntariamente cierra los ojos. Y el libro de Corintios nos lo dice, sabiduría leona, la cual los hombres de este tiempo no conocieron, pero el Eterno se la da a quienes le aman en el mérito del Mesías, etcétera. Entonces aquí el libro de Primeros Reyes nos habla acerca de todo esto. Y dice, y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor y propuso o compuso 3,000 parábolas. ¿Quién es el melech de las parábolas, de las mashalot? Una mashal es una parábola. Y el Mesías dice, y a las gentes no les hablaba sino por parábolas, porque la parábola tiene la peculiaridad de despertar el entendimiento de las personas para que enfoquen en el que está hablando. Y él hablaba llamándole la atención a las personas con parábolas. ¿Quién escribió el libro de Proverbios que está lleno de parábolas? El rey Salomón. No solamente escribió parábolas, sino que sus versos fueron 1,005, 5,000 versos. Dicen los sabios de Israel, no está diciendo que escribió 5,005 parábolas, sino que escribió 5,005 interpretaciones de cada parábola.
Y no solamente eso, escribió el libro de Cantar de Cantares, que es un canto, es un elogio, es una manera de cómo visualizar el amado con la amada, el Mesías y la Quejilá, el pueblo de Israel y el Mesías, etcétera, etcétera. Todo esto vino de la mente del rey Salomón. Verso 33. También disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Dice el hermano Joseph Good, cuando fuimos a Israel, ¿ves lo que cuelga esa rama, esa hierba que está colgando en el muro de los lamentos? Le digo, sí. Dice, ¿sabes qué es? Le digo, no. Dice, hisopo. Le digo, ok, hisopo. ¿Y sabes qué es hisopo? Le digo, no. Dice, orégano. Es orégano salvaje lo que está colgando ahí. Entonces, aquí el rey Salomón sabía entender lo que era desde el cedro del Líbano, que es un árbol robusto y con el cual se construyó el santuario por su tamaño, y uno de los arbustos pequeños, como es el orégano que cuelga en los muros, dice aquí. Y él, dicen los sabios de Israel, que escribió un libro que se llamaba el libro de la medicina y de ungüento, se le llamaba el Sefer Refúa, y es un pergamino que el rey Ezequías tuvo que esconder junto con los tesoros del templo cuando vinieron el rey Nabucodonosor a destruir el santuario. Toda esa sabiduría y todo ese tesoro tuvo que ser escondido. Todo esto lo escribió el rey Salomón, todo un libro o un pergamino acerca de cómo curar al cuerpo humano con hierbas o con lo que el campo te da. Y dice también aquí, asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Aquí enfrente de mí tengo uno de los libros que se llama el Perek Shirah, el canto de la creación. Y en Perek Shirah, que se le atribuye al rey Salomón, se nos explica en base a un versículo de la Santa y Bendita Escritura cuál es el canto de un ave de exaltación al Eterno, cómo canta el mar, cómo cantan los árboles. Cada animal tiene un canto para el Eterno. El rey Salomón sabía el lenguaje de los animales, sabía el lenguaje del sonido de la naturaleza, tenía poder aún sobre los espíritus inmundos, conocía el lenguaje, tenía autoridad, no solamente sobre ellos, dicen los sabios de Israel, tenía también autoridad sobre los ángeles, en el sentido que no era igual que el Eterno, pero sabía entender cómo operaban las huestes celestiales. Toda esta sabiduría el Eterno le dio al rey Salomón. Verso 34, y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Los sabios de Israel dicen que antes de crear el Eterno Adán, le preguntó a los ángeles, vamos a crear al hombre. Y los ángeles dijeron, ¿para qué? ¿Quién es el hombre? Para que de él te acuerdes. Y el Eterno dijo, hagamos al hombre. Y él va a ser superior a ustedes por cuanto no quisieron ayudarme voluntariamente y preguntan, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. Ahora ustedes van a ser inferiores al hombre. Y el Eterno le preguntó a Adán y que cuál era el nombre de cada uno de los animales. Y Adán dijo, este es hipopótamo, caballo de mar. Y cada animal, de acuerdo a su característica, Adán lo supo nombrar. Esta es la sabiduría que el Eterno dio a Adán, al hombre, y mucha de ella por encima de los ángeles, porque ellos no quisieron voluntariamente crearlo cuando se les pidió el Eterno. Y los sabios dicen que Salomón era superior a Adán, que Salomón sabía más que Adán cuando fue creado, y aún mayor en sabiduría y entendimiento que los mismos ángeles. Todo esto nos lo dice el libro de, ya voy a terminar, en el libro de de Hebreos, en el capítulo 1, cuando nos habla acerca de la primacía de el Mesías. Aquí lo tengo. Dice el capítulo 1. El Eterno, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo, los padres por medio de los Nebaim, en estos Aharit Yamim, tiempos postreros, nos habla por medio del Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo creó todo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su substancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia,
habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles les dijo, mi hijo eres tú. Verso 7. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas acerca del hijo dice, tu trono, o Elohim, por el siglo del siglo. Uh, con olo de alegría más que a tus compañeros. Y continúa diciendo, ellos perecerán, mas tú eres permanentemente. Y verso 13, pues a cuál de los ángeles le dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Todo esto habla acerca del Mesías y es paralelo a lo que habla la Gemara acerca del rey Salomón. No hay contradicción en todo esto. Y el rey Salomón tenía más sabiduría que todos los hombres juntos en todas las edades, en todo el pueblo de Israel. ¿Puede usted imaginarse juntar al que hizo las vacunas, a Freud, la sabiduría de Einstein, la sabiduría de todos los que han creado todas las maravillas de la humanidad? Todo el rey Salomón tenía toda esta sabiduría junta y el Mesías es superior a Salomón. Y el Rambam dice que el Mesías es superior a Salomón, lo dicen los rabinos en este contexto. Entonces, los sabios de Israel nos dicen que cada mitzvah nos da un mérito para llevarnos a otra mitzvah. ¿Cuál es la recompensa de hacer un mandamiento? El Eterno dice, bien hecho, siervo amado, aquí está otro regalo, otro mandamiento. Y tú te regocijas y dices, amo tu Torah, Señor, cuánto amo tu Torah. Un mandamiento me lleva a otro mandamiento y por muy pequeño que sea un mandamiento, nos da recompensa en el mundo venidero. Y los sabios de Israel nos dicen que nuestra entrada en el mundo venidero es por nuestra fe en el Mesías, pero el Mesías es el verbo encarnado, es la Torah hecha carne. Y cuando obedecemos un mandamiento, se nos da otro mandamiento. En otras palabras, si ves al Mesías en Salomón, te da más sabiduría para ver más al Mesías más allá de Salomón. Te da entendimiento para poder entender el mensaje eterno que nuestro Padre nos dio para tener una probada de la era mesiánica y un segundo de tiempo en el Olam Jabá que podamos apreciar por obedecer un mandamiento muy pequeño es superior a toda una vida en este tiempo presente. Yeshua, el verbo encarnado, nos permite tener vida eterna en el Olam Jabá. Qué grande regalo nos da el Mesías. Pero ¿cómo entender las palabras del maestro o las palabras de Rab Shaul o de Pedro o de Yohanan o del Apocalipsis si desecho toda la riqueza que nos da la ley oral acerca del Mesías? ¿Por qué Salomón tenía que tener más sabiduría que la generación que construyó el Mishkan? Porque construir el santuario es más complejo que construir el Mishkan. El santuario involucra mucho detalle, mucha perfección, mucha sincronía. Y estando en una clase hace un par de horas con el equipo del hermano Joseph Good, compartí algo de esto con ellos al final. Y les digo, hermanos, dice Joe, aunque tenemos más dudas que respuestas, sigamos adelante. Y le pedí, ¿puedo decir un concepto que aprendí acerca de Primera de Reyes? Que el rey Salomón en su grande sabiduría diseñó el Eterno y solamente Salomón podría interpretar junto con David la perfección del diseño de la casa. Y le digo a los hermanos, estudiar los detalles del santuario es adentrarnos a tratar de entender un poco la sabiduría que el Eterno dio a Salomón para la construcción del santuario, de la casa de nuestro Padre. Entonces, es para mí algo muy privilegiado y el poder estudiar no solamente primera y segunda de Samuel, sino primera y segunda de Reyes con el favor del Eterno y también Crónicas, lo que el Eterno nos permite aprender, porque es adentrarnos en la Hakmá Eliona, en la sabiduría que viene del Eterno